Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases de circuitos electromagnéticos y ensayos. En nuestra clase número 3 veremos conceptos del electromagnetismo y una de sus leyes fundamentales, la ley de Biot y Savart. El electromagnetismo marca la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo, es decir, entre la corriente eléctrica y el campo magnético que ella produce. Quien primero experimentó al respecto es Ørsted, que tomando simplemente una brújula, un conductor y una pila, demostró la presencia del campo magnético ante la circulación de corriente eléctrica. Veamos el siguiente ensayo. Tenemos un conductor y un alambre de cobre con vaina de un material aislante, también una brújula común y corriente. Se va a ubicar la brújula debajo del conductor y al conductor se va a dejar que la brújula se oriente y el conductor se lo va a ubicar paralelo a la orientación de esa brújula. Luego se toma una batería de 9 volt común y corriente, ¿sí? Y se la conecta a los extremos del cable, por lo menos a uno de los extremos. Recordamos que con un conductor estamos haciendo un cortocircuito. Bien, notemos lo siguiente. Observen cómo la brújula, ¿sí?, se mueve en una dirección y tiende a ponerse perpendicular al conductor. Si se cambia la polaridad, ¿sí?, es decir, se cambia el sentido de circulación de corriente, noten que la brújula nuevamente se pone perpendicular, pero ahora lo hace en dirección opuesta. ¿Sí? Bien, acá les dejo para que lo anoten esto en su carpeta. ¿Sí? La brújula está orientada en la dirección norte-sur y que tiende a ponerse perpendicular al conductor. En definitiva, Ørsted saca de este ensayo una conclusión que para nosotros hoy en día es muy sencilla, que los conductores con corriente eléctrica generan un campo magnético. Bien, veamos ahora las características que tiene el campo magnético generado por una corriente eléctrica. Vamos a ver varios casos. En primer lugar, tendremos el campo magnético en un conductor. Experimentalmente vamos a ver que cuando circula corriente eléctrica por un conductor, se crea un campo magnético alrededor de él. La dirección de este campo magnético va a depender del sentido de circulación de corriente eléctrica. Para poder determinarlo experimentalmente o de una forma práctica, vamos a utilizar la regla del sacacorcho o regla del tornillo, que implica utilizar la mano derecha, ¿sí?, donde vamos a ubicar el dedo pulgar en la dirección en el sentido de circulación de corriente, y cuando cerremos la mano sobre el conductor, los dedos nos van a dar la dirección, ¿sí?, que va a tener el campo magnético. Es muy probable que más adelante, en vez de tener dibujado el conductor recto, y nos encontremos con un corte del conductor y tengamos que indicar el sentido de circulación de la corriente, ¿sí?, y en corte tendríamos una corriente o que entra hacia el conductor o que sale, ¿sí? En el primer caso, una corriente entrante lo vamos a marcar con una cruz o una X, y a la corriente saliente lo vamos a marcar con un punto. Veamos ahora un ensayo, ¿sí?, para
observar esto desde la práctica. Bien, tenemos acá un alambre conductor. En una parte de su recorrido se ubicó una placa con una serie de brújulas, ¿sí?, alrededor de él, justamente para observar el campo magnético. Los extremos de ese alambre, que están ubicados en un soporte, están conectados a una fuente de alimentación, ¿sí?, de corriente continua. Noten que cuando se conecta la fuente, tenemos que las brújulas se orientan en una dirección, ¿sí? Y si ustedes aplican la regla de la mano derecha, suponiendo una corriente hacia arriba, van a ver que les va a indicar esa dirección del campo magnético. ¿Sí? Hagan la prueba de poner el dedo pulgar hacia arriba y en la dirección en la cual se mueve la brújula, es decir, la dirección del campo magnético. Y lo tienen hecho varias veces. Bien. A ver, brújulas desorientadas y ahora lo que se va a hacer es cambiar el sentido de circulación de corriente. ¿Sí? La corriente ahora es hacia abajo y noten que la dirección de las brújulas cambió, ¿sí? Es opuesta. Nuevamente, ensállenlo con la regla de sacacorcho, lo del tirabuzón. Bueno, en vez de la brújula, bastante visible, veámoslo con limaduras de hierro, ¿sí? Tenemos el conductor, en este caso, bueno, ya una barra de aluminio más gruesa, conectado a una batería. Recordemos que cuando se conecta se está haciendo un cortocircuito a la batería, así que estos son ensayos que se tienen que hacer no de manera temporal, ¿no? ¿Sí? Fíjense ahí, noten ahí los arcos eléctricos. Bueno, está conectada a la fuente, está circulando corriente, ¿sí? Y noten cómo se van orientando las limaduras de hierro alrededor del conductor. ¿Sí? Hay que moverlo un poquito ahí el plano para sacar a las limaduras de hierro que salten un poquito, ¿sí? Y al apoyar otra vez sobre la placa blanca, caigan orientadas. ¿Sí? Se puede ver perfecto cómo el campo magnético es concéntrico alrededor de esa barra conductora. Bien, veamos a ver si no les quedó lo de la mano derecha. ¿Ven? Corriente hacia arriba, dedo pulgar hacia arriba y resto de los dedos que cerraron en esa dirección antihoraria. Veamos ahora qué ocurre cuando a ese conductor le hacemos un rulito, ¿sí? Le damos una vuelta. A ese rulo, a esa vuelta, le vamos a dar el nombre técnico de espira. Vamos a ver un ensayo. Bueno, acá justamente tenemos un alambre conductor, ¿sí? Con una vaina de plástico. Ese alambre conductor está enrollado en una dirección, ¿sí? Fíjense que están dadas dos vueltas para poder observar un poco mejor ahí el efecto del magnetismo. Y los extremos de esa espira están conectados nuevamente a una batería, ¿sí? El terminal negativo y el terminal positivo. Por una cuestión de no dañar a la batería, ¿sí? El positivo todavía no ha sido conectado. Bien, ¿qué más? También observen que en el centro, ¿sí?, de esa espira está la brújula y la idea es que la corriente circule en esta dirección que nos están indicando con el lápiz y podemos predecir hacia dónde se va a mover la brújula si aplicamos la regla del tirabuzón, ¿sí?, que la podemos aplicar
con la mano derecha, ¿sí? El dedo pulgar nos está indicando que el campo magnético va a ir hacia la parte superior de nuestra pantalla. Bueno, ahí se va a conectar la batería y observen cómo la brújula se mueve y indica la dirección norte hacia arriba. ¿Sí? Bueno, se va a ver otra vez. ¿Sí? Tienen nuevamente esa indicación. Bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque cada tramo del conductor va a crear su campo magnético y estos campos magnéticos se van a sumar, lo van a hacer más fuerte. Veamos ahora qué pasa si tenemos muchas espiras, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de una bobina. Nuevamente, otro ensayo. Bien, se van a ubicar o se van a tomar tres brújulas. Una está puesta en el extremo derecho. Fíjense que ahí no hay circulación de corriente, las brújulas están desorientadas. Una segunda brújula se va a ubicar en el interior de la bobina y una tercera brújula en el extremo izquierdo. Las tres brújulas obviamente están indicando el norte geográfico, ¿sí? Bien, al alimentar la bobina, vamos a ver cómo las brújulas se orientan en una dirección, indicándonos, según como lo estamos viendo, ¿sí? El polo magnético norte de la bobina en la derecha, ¿sí? Y el polo magnético sur de la bobina hacia la izquierda. Noten también que las dos brújulas que estaban en los extremos tenían una leve orientación, pero la del centro estaba mejor ubicada. Ya veremos por qué. Bueno, igual que antes, ¿sí? En lugar de tener las brújulas, vamos a observar el ensayo, pero con limaduras de hierro, ¿sí? Así que bueno, por eso está la bobina puesta ahí sobre una placa blanca para poder observar bien. Y ahora se van a esparcir limaduras de hierro, ¿sí? Alrededor de la bobina, ¿sí? En el interior de la bobina, para que sea bien visible, se va a poner mucha cantidad de limaduras de hierro, ¿sí? Por ahí no se nota tanto, pero a medida que van cayendo, como está la fuente conectada, sí se van orientando. Pero igual que en el caso anterior, hay que mover un poquito la placa para verse. Obviamente se va a aumentar la tensión de la fuente para que circule más corriente, ¿sí? Bueno, fíjense cómo, ¿sí? Ahí se van orientando las limaduras de hierro y cómo nos están indicando las líneas de fuerza del campo magnético, ¿sí? Es la mejor forma para visualizarlo. Bien, entonces, en las bobinas lo que vamos a tener es que los campos magnéticos se van a sumar y la particularidad es que el campo magnético se va a concentrar en el interior de la bobina, ¿sí? Eso es lo que veíamos en la brújula que estaba en el medio. Por supuesto que vamos a tener las polaridades magnéticas norte y sur en los extremos. Y esas polaridades van a depender del sentido de circulación de la corriente eléctrica, ¿sí? Sentido de circulación de corriente eléctrica que nos permite utilizar nuevamente la regla del tornillo para poder determinar la dirección del campo magnético. Bueno, vamos a los aspectos matemáticos del electromagnetismo. Todas estas experiencias prácticas y que son muy visibles
se tienen que fundamentar o justificar a través de expresiones del análisis matemático. Entre tantas personas que en su momento estudiaron el electromagnetismo, nos encontramos con dos físicos de origen francés, que son Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Ellos pudieron desarrollar una expresión de cálculo, ¿sí?, para poder determinar el valor de inducción o el valor del campo magnético que produce una espira circular sobre un punto ubicado sobre su eje de simetría, ¿sí? Bien, entonces, veamos la expresión de cálculo que tenemos. Noten que, ¿sí?, es una expresión de cálculo, digamos, para nuestros inicios de electricidad, para un cuarto año, y bueno, empieza a tener cierto grado de complejidad, ¿sí?, dado la cantidad de componentes que tenemos ahí. Bueno, entonces, veamos. Lo primero que aparece en la expresión de cálculo es mu sub 0. Eso lo hemos visto en la clase anterior, en donde mu sub 0, ¿sí?, es la constante de permeabilidad en el vacío. El segundo término que tenemos ahí está identificado con la letra N mayúscula. Esa N mayúscula va a identificar a la cantidad de espiras que tiene esa bobina o ese anillo conductor, ¿sí? En electricidad la N mayúscula se utiliza justamente para eso, para cantidad de vueltas. Bueno, luego aparece la letra I de intensidad de corriente, eso no hace falta aclararlo, y tenemos la letra R mayúscula, que va a representar al radio, ¿sí?, de esta espira, es decir, desde el centro, ¿sí?, que tenemos acá, ahora viendo en el dibujo, ¿sí?, esto sería el radio, lo vamos a tomar de esta manera. Y por último, en la parte inferior de esa expresión de cálculo, bueno, tenemos el número 2, una raíz cuadrada, nuevamente aparece la R mayúscula del radio, tenemos la D minúscula, que va a representar a la distancia que exista entre el centro de esta espira bobina y el punto donde nosotros queremos investigar o calcular el valor del campo magnético. Bien. Lo dejo ahí limpito para que puedan copiar. Bueno, comencemos con un ejercicio. Vamos a necesitar de lápiz, hoja y una calculadora que tiene que ser de tipo científico. Bien, veamos nuestro enunciado, ¿sí? Una bobina de 100 espiras con radio de 50 centímetros conduce una corriente eléctrica de 50 amperes y está enrollada, o sea, está ubicada en el suelo, enrollada en una dirección, y nos piden determinar el valor del campo magnético B en un punto, ¿sí?, sobre el eje de simetría. Ese punto va a estar ubicado a 1,5 metros de altura respecto del suelo. Bueno, a ver, por ahora son todas letras. Lo recomendable, para que no sea tan abstracto y podamos entenderlo, es que planteemos un gráfico, ¿sí?, como el que va a aparecer ahora, en donde tenemos dibujado, bueno, la pila circular, ¿sí?, indicados sus valores de radio, el valor de la corriente que circula, la dirección, obviamente, perdón, el sentido de circulación de la corriente, y en el centro de esa circunferencia, ¿sí?, marcado el eje de simetría y la distancia
para ubicar al punto P a 1,5 metros, y poder saber que es ahí donde queremos calcular el campo magnético. Bueno, entonces, hecho el gráfico que nos va a orientar, vamos a utilizar la expresión de cálculo de Biot y Savart, y una vez escrito ahí en la carpeta, en el cuaderno, vamos a reemplazar cada uno de sus términos por sus valores numéricos, teniendo presente que a los valores numéricos también le tenemos que poner la unidad de medida. Bien, vayamos al reemplazo de valores numéricos entonces. ¿Qué tenemos acá? A ver, mu sub 0 en primer lugar, 4 pi por 10 a la menos 7, Tesla, metro sobre ampere, ¿sí? Luego tenemos el valor 100, que identifica a la cantidad de vueltas o de espira, ¿sí? La letra N. A continuación, el valor de intensidad de corriente, 50 amperes. Luego, siempre en la parte superior de ese cociente, ¿sí? El radio de esa espira. Un detalle, ¿sí? Lo tenemos como dato al radio de 50 centímetros, y acá lo estamos expresando en la unidad de medida en metro. A recordar que tenemos que hacer esa conversión, ¿sí? De su múltiplo a unidad de medida. En la parte inferior, bueno, tenemos el número 2, la raíz cuadrada, nuevamente aparece el radio 0,5, ¿sí? Y luego la distancia, 1,5 metros. Bien, en este tipo de expresiones de cálculo, tengan presente que hay valores que van elevados al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, en la parte superior, esto, ojo que está al cuadrado, ¿sí? Y en la parte inferior, ¿sí? También tenemos dos valores al cuadrado, 0,5 y 1,5, ¿sí? Y además, a no olvidarnos que antes de aplicar la raíz, todo esto está elevado al cubo, ¿sí? Y luego, recién ahí vamos a poder aplicar la raíz cuadrada, Bueno, tener presente todos estos detalles, ¿sí? Y hacer las operaciones matemáticas en el orden que corresponde. Bien, cuando apretamos igual en la calculadora, nos va a dar este valor, ¿sí? 1,98 o 1,96, y después el número, que acá es donde me quiero detener, dice por 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Bien, para el que todavía no lo conoce, estamos hablando acá de una expresión de tipo científica, ¿sí? Todas nuestras calculadoras nos van a dar ese valor. ¿Para qué se utilizan las expresiones científicas? Y en este caso, para valores muy pequeños, es decir, cuando tengamos un valor numérico con muchos ceros, o sea, por ejemplo, 0,0000 y después números significativos, en vez de poner todo eso, se pone el número significativo y esta notación, por 10 a la menos algo. Bien, ¿cómo hacemos? Si lo necesitamos, si lo queremos, obviamente, para pasar una expresión científica a una expresión decimal. Bueno, simplemente vamos a tomar este valor, vamos a tomar sus cifras significativas, ¿sí? En este caso, 1,98, 6. Y ese 10 a la menos 4, tengo varias opciones. O lo voy a dividir 4 veces por 10, o sea, va a ser 1,98 dividido 10. Primero. El resultado dividido 10 otra vez, 2 veces. A ese resultado dividido 10, 3 veces.
Y a este nuevo resultado dividido 10, 4 veces, ¿sí? Eso nos va a dar un valor, nos va a dar 0,0000198,6. Esa es una opción, ¿sí? Lo tienen explicado en el apunte. Otra opción, por ahí más práctica, si no quieren andar dividiendo, es correr la coma. Esta coma que está acá, ¿sí? La estoy marcando ahora con rojo, la voy a correr 4 veces. Y la voy a correr 4 veces hacia la izquierda. A ver, 1, 2, 3, 4. En este lugar, acá viene la coma. ¿Sí? Esperen que cambie de color, voy a elegir un color que no se ve. Bueno, voy a volver al azul, que se ve mejor. Acá viene la coma, ¿sí? Adelante va un 0, y en estos huecos, ¿sí? Los voy a rellenar con ceros. O sea que nuestro resultado expresado en decimal nos va a quedar 0,0001986, ¿sí? Ese es nuestro resultado decimal de la expresión científica. Dejo todo limpio para que puedan copiar, ¿sí? Y el último detalle, el tema de las unidades de medida. Fíjense que si hacemos la simplificación de unidades de medida, ¿sí? Vamos a poder llegar a tener como resultado final expresado en Tesla. Noten que los amperes quedan simplificados, el valor de 50 con el valor de permeabilidad relativa, ¿sí? Tiene una parte arriba, otra en la parte de abajo, y los metros, ¿sí? La unidad de medida metro, que aparece también tanto arriba como abajo de esa división, se van a simplificar. Y queda solo T, que es Tesla, la unidad de medida del campo magnético. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.